Bienvenidos al episodio 319 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el trovador Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Trovador de los cómics, Beto. ¿Te gustó? No sé si sentirme ofendido. Sí hay una cosa que me molesta mucho, es la trova en general, pero... Ok. No sé. Depende del trovador, Beto. Creo que Arjona le ha dado más la fama al oficio. Sí le he dado mala fama, pero en general nunca fui fan de la trova cubana, entonces tampoco. Ok. Bueno, yo tal vez a riesgo de haber elegido mal la palabra, fui a ver a Serrat su gira de despedida. Fui con mis padres que son fans de Serrat y yo no tanto, pero sí me gusta y tenía ganas de aprovechar la última oportunidad, probablemente, de verlo. Ahí Serrat nos dijo que bueno, que este no era su último concierto, pero existía la posibilidad de que se muriera durante el concierto. Así que guardáramos las entradas porque en el caso de que eso ocurriera, íbamos a poder decir que estuvimos ahí ese día. Y afortunadamente no pasó. Entonces ya tiraste tu entrada. Sí, bueno, era una entrada impresa y se puso a llover. Así que quedó casi completamente deshecha la entrada ahí entre los pasos por los distintos pórticos que lo tuvieron que leer un par de veces. Se mojó muchísimo. Bueno, Así mira, que, si fallece antes de su próxima presentación, puedes presentarla así y decir que quedó así debido a las lágrimas. Sí, puede ser, Beto. Me gustó tu idea. Que no sé Ok. cuándo sea su siguiente presentación, entonces también dependerá mucho de eso. Yo no sé cuándo es la siguiente, pero yo fui el sábado y hubo otra el día domingo acá en Santiago también. Que en la que estuve yo asistió la ministra de... ¿cómo se llama el cargo? Como de Relaciones Públicas del gobierno. No realmente la vocera de gobierno. Y el presidente fue el día domingo, así que ahí han estado debatiendo en Twitter a propósito de que cuando el presidente anterior fue a ver a Paul McCartney, él se llevó un abucheo increíble de parte del público. Y en el caso del presidente actual se llevó aplauso, gritos de apoyo, pero bueno, estaba dentro de su espectro político, así que era improbable que se llevara abucheo. Ok. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a hacer nuestro trabajo, a responder las preguntas que nos han llegado esta semana? Me parece bien. ¿Por dónde partimos? Partamos por YouTube, Ok. que tenemos a nuestro perseverante amigo Ricardo Pérez que nos dejó preguntas. Historias que recomiendan del Hombre Halcón. Leí Hogwarts y me gustó. Y leí la etapa de Jones. Jones es Johns, Ricardo. Y se me hizo de regular. Bueno, no me apedreen. Un fuerte abrazo a ambos, gracias por leerme y responderme. No tengo mucho más que recomendarte del Hombre Halcón. Yo leí algunas historias de la Edad de Plata y algunas historias de la serie que escribió, Ostrander, Messner Loebs, y creo que Tim Truman la escribió un tiempo también. Pero no leí mucho y no recuerdo que sea particularmente bueno. ¿La de los 90? Sí. Lo mejor era el arte. No tan joven, pero aún no tan famoso Steve Lieber. Ok. Y así que eso, no sé si tú tienes alguna otra recomendación, Beto. No, pues es que yo creo que Hogwarts tendría que ser la primera, entonces ya de ahí partimos y no hay mucho más que decir. El resto, el problema que tiene es que aparte es súper inconsistente y se contradicen unas series con otras, ¿no? Ya alguna vez he hecho el chiste de que no existe cosa más difícil de explicar que la continuidad de Hawkman. Entonces, dentro de todo, creo que si algo podemos decir que Jones no hizo tan mal, fue que más o menos le dio sentido a todo con esta idea de las reencarnaciones. Sí. Pero sin que sea realmente su serie. Creo que Bueno, eso es lo más rescatable, que logró hacer que hubiera una forma de explicar esa cronología tan contradictoria. sí, el tema es que las reencarnaciones tienen como unos periodos un tanto raros de reencarnación. Pero en fin, es lo más que se podía hacer probablemente. Sí. Así que no tengo recomendaciones para ti. La etapa de Jones, creo que leí hasta el número 24. Si mal no recuerdo, estuvieron Rax Morales y Ed Benes en esa serie al principio. Creo que sí. Creo que Joe Bennett también. Y sí, a mí lo que no me gusta, no es que fuera malo realmente, pero no me gusta el enfoque de
Hawkman como algo así como un Conan el bárbaro al lado. Creo que tiene mucho más sentido enfocarlo como que fuera Indiana Jones, ya que es arqueólogo. Pero esa idea de que sea tan violento la encuentro un tanto extraña. Pero bueno, está armado con un mazo, no se le puede pedir otra cosa. Si lo va a hacer violento, me gusta cuando lo hacen en su faceta fascista. Entonces, como en la Liga de la Justicia de Giffen y de Matisse. Sí, por ejemplo. Ok. Sí, era chistoso, pero era un personaje que solo servía para hacer chistes de lo fascista que era. Sí. Eso, o por ejemplo, como lo usaron en Jürgens en la Liga de la Justicia, en Destiny's Hand, esta tierra paralela. Una de las pocas historias de Jürgens que me gusta. Creo que también es entretenido verlo ahí, al Qatar fascistoide. Ok. Otra larga cantidad de preguntas de Ricardo Pérez. Un fuerte abrazo a ambos caballeros versados en cómics. Un placer escucharle. Envío las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el primer trabajo que leyeron de Carlos Pacheco? Uy, ¿Lo que hizo en Flash? Sí, probablemente. Que tienen razón porque se me había olvidado casi. Que hizo como 3 números de Flash antes y en el medio de Velocidad Terminal. Hizo ¿Qué fue los números en que apareció Impulso. Y después hizo parte del número 90 y algo. Recuerda cuando se apretaba el calendario, la Armada Española se hacían apoyo, entonces de repente era intercambiable y si tenías a Salvador Larroca, Carlos Pacheco, hizo un par de páginas del Flash 100. La mayor parte la hizo Salvador Larroca con un entintado horrible de un tipo que creo que era apellido Borjas, que realmente es malísimo. Y también recuerdo que estuvo Oscar Jiménez, como dices, que lo presentaron. Que Oscar Jiménez a mí me gustó mucho el trabajo que hizo en Flash, que fue poco, pero muy bonito. Sí, pero en general era así como que cuando se retrasa el uno de los tres, los otros dos le echan la mano, entonces de repente no era extraño que nos vieras alternando páginas en algunos números, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo primero, o al menos la primera vez que estuve consciente de que era algo dibujado por él. Sí, no, yo lo primero que vi, pero no es que no es una publicación realmente, pero él hacía algunas ilustraciones para los cómics que publicaba 5, entonces hizo un póster si vamos a hablar de ilustraciones doble. Sueltas, si llegaste a ver la versión española de la Comic Scene, era muy común que encontraras anuncios de tiendas españolas en donde el póster publicitario era un dibujo o de él o de Salvador Larroca. Los dos hacían arte publicitario para las tiendas españolas. Bueno, entonces, el que iba a mencionar yo es que sacó, creo que en el anual número 1 de la Legión de Superhéroes, un póster que era un dibujo de toda la Legión de Superhéroes completa, pero producido por 5. Y creo que fue el proyecto que por mucho tiempo, o sea, no sé si por mucho tiempo, pero muchas veces en su época en que empezaba su carrera, habló de que quería trabajar con la Legión de Superhéroes. Y que yo recuerde nunca llegó a hacerlo. Creo que no. Creo que es algo que en algún momento vi y comentó que habían pensado en hacerlo juntos y realmente nunca se tomaron el tiempo de sentarse a elaborar una propuesta. ¿Hay alguna historia que les guste de Linterna Verde Hal Jordan? Mira, las que me gustaban ahora no me gustan. se dice, cuando tenía 12 años me gustaban, ahora ya no. Mira, me gustó el inicio de la etapa. No el inicio, me gustó como, a ver, el segundo y tercer año de la etapa de Jeff Jones en la serie. Porque, de hecho, Rebirth no me gusta. Green Lantern Rebirth. Y, bueno, los primeros... ¿Por qué hiciste esa aclaración, Esteban? ¿Flash Rebirth sí te gusta? No, es que... Bueno, es que dije Rebirth a secas, Beto, entonces hay varios Rebirth. Mira, después... si es Rebirth Jess Jones es malo, no importa en dónde sea. Bueno, después vino la serie regular, que de hecho la dibujó Carlos Pacheco al principio. Y estaba, a ver, como hasta el número 9 es bastante aburrida, diría yo. Y se empieza a poner interesante más o menos en el número en ese en que creo que aparecían los Manhunter que habían capturado a Hank Hall. Algo así, ya no me acuerdo bien. Que debe ser por ahí por el número 8. Y ahí me gustó hasta el término de la Sinestro Wars. Y después ya me aburrió la serie. Así que brevemente, pero lo que sí te puedo decir es que Hal Jordan como personaje jamás me ha gustado. Hay algunos cómics de Linterna Verde que me gustan, pocos, pero Hal Jordan no.
Sí, yo en general creo que estoy en las mismas, ¿eh? Digo, es el personaje que yo conocí originalmente como Linterna Verde, entonces de niño sé que encontraba atractiva la idea, pero ya conforme creces y empiezas a apreciar mejor las historias, es un personaje que nunca me ha terminado de agradar, que han hecho hasta lo imposible por siempre tratar de redimir y perdonar todo lo que han hecho con él, pero no, para nada me parece un buen personaje. Ok, sigamos. ¿Alguna historia de Marvel y o DC que consideren una joya escondida? Es decir, que no haya sido valorada, pero que sea muy buena y valga la pena. Creo que ya hemos hecho este proceso de arqueología varias veces, Beto. Muchas veces. No sé si volver a intentarlo. No lo sé, Mira, es que uno del que siempre hablamos y que te lo voy a seguir recomendando es Las Crónicas de Atlantis, de Peter David y Esteban Maroto. sí, sí, ese es un buen ejemplo de historia no tan popular. Digámoslo popular, porque conocida, pues depende a quién le preguntes. Sí, yo diría que bastante desconocida también. Un poco un proyecto de bajo perfil. Sí, ya yo menciono, por ejemplo, la serie de Hourman, de Tom Payer, Ajá. del lado de Marvel, pues muchos de los lanzamientos de finales de los 90, ¿no? Que comentábamos alguna vez, ¿no? Que en el 97 hubo un montón de lanzamientos de series muy buenas y que no pelaban. Por ejemplo, ese año todo el mundo le hace mucho ruido a Thunderbolts, pero en una cuestión de meses, aparte de los Thunderbolts, apareció la serie de Alpha Flight, que también era muy buena, y la de Heroes for Hire, por ejemplo. Sí. Bueno, está Chase. Todas las series Manhunter son todas buenas. A ver. Sí. Ah, no, hay una Sí, mala. sí, sí. Hay una del 94 que es mala. Esa no. El Cazar de Mark Eh, Waid con Andy Kubert. sí. En fin. Hay muchísimo. Ok, Beto, ¿qué te parece si vamos mezclando un poco las preguntas y tomas algunas de las tuyas? Porque todavía me quedan bastantes por acá. Ok, en Discord no hay tantas, no sé demasiado. Partimos con Rob Calavera que dice, ¿han leído la saga de la Torre Oscura de King? ¿Cómics y novelas? ¿Les No, gustan? ¿Vale la pena? ¿Pueden comentar algo? no, nada. No puedo comentar nada. Yo de Beto las sí sabe novelas, y lo ha comentado varias veces. sí, he comentado varias veces esto. No en extenso, pero sí has comentado varias veces que lo has leído. Sí, de la Torre Oscura, según yo, llevo 6 novelas. En algún momento acabaré, pero sí es algo que de repente me aturde. Llevo 6 novelas y varios cuentos. Y de los cómics leí las primeras 2 miniseries y está bonito el arte, está bien la adaptación, pero sí me parece que no aportaba nada a la experiencia de leer esta saga, esta compleja saga de Stephen King. Entonces dejé de leer los cómics, pero pues, me parece una buena historia épica en alcance, pero que en algún momento King presumía que iba a ser una obra magna, que creo que iban a ser como 30 novelas y que no sabía si eventualmente le iba a acabar. Después resultó que pues, estaba exagerando. Pero en general me gustan más las novelas que los cómics. Insisto, no son malos los cómics, pero creo que el problema es que realmente no le aportan nada a la historia. Entonces, si la estás leyendo en prosa, pues no tiene realmente mucho sentido volver a leerlas en cómics. Y si lo estás leyendo solo en cómics porque no lees libros en dibujitos, pues está bien. Es como una versión compacta de la misma historia, lo cual pues seguramente muchos verán como una ventaja. Yo aparentemente no leo libros, Beto, y tampoco leo versiones en dibujitos del libro. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Después de ahí tenemos de Diego Brizón, que dice, ¿qué opinión tienen sobre Sleeper de Ed Brubaker? Pues sí lo hemos comentado varias veces, ¿no? La hemos comentado varias veces. Es muy buena. De hecho, Beto, si mal no recuerdo la historia, tú la comentaste y después la leí y la volvimos a comentar. Y después la Sí, hemos recomendado muchas veces. sí, que es parte de lo que siempre hemos dicho. Habrá cosas que te gusten más que otras, pero yo no quería un mal cómic de Ed Brubaker. Y Sleeper no solo no es malo, es particularmente bueno. Y es una Ajá. de las razones por las que Brubaker ya no trabaja con propiedades corporativas, después de todo lo que pasó, porque había un director muy interesado en llevar esto al cine, y cierto imbécil llamado Jim Lee hizo todo lo posible por bloquearlo, obstruirlo, y no pasó. Y fue parte de lo que llevó a que Brubaker dijera, ok, en la medida de lo posible evitaré volver a trabajar con las propiedades de alguien más, porque además resulta que Sleeper fue una propiedad de la que él originalmente es una propuesta completamente original, y Jim Lee lo convenció de agregar a Lynch y a International Operations y algunos elementos de Wildstorm, y eso fue lo que le permitió después bloquearlo para que Brubaker no pudiera hacer nada con la historia fuera del control de Jim Lee. Entonces fue la razón por la que dije, ok, cuando yo tengo una idea, pues la idea es mía, la voy a hacer a mi manera, y esto me recuerda no volver a involucrarme de forma tan cercana con una propiedad que no sea mía.
Entonces, Vive y aprende. Sí, porque sí hubo un par de intentos de llevar a Sleeper al cine y las dos veces se toparon con que Jim Lee quería tener el control de esto porque era un cómic basado en sus propiedades, lo cual es absolutamente falso. Todos los elementos que eran de cosas existentes en Watson se agregaron después, fueron bien integrados a la historia, pero no hay nada que no se pudiera sacar o Es sustituir por otra cosa. parafernalia. Puedes Sí, reemplazar a los personajes por otros personajes y la historia queda exactamente igual. porque de hecho así fue como se integraron. Originalmente había otras cosas en su lugar y lo que hizo Breaker fue adaptar personajes existentes de Wildstorm a esos papeles y luego eso fue lo que provocó que no pudiera hacer nada por separado porque aparte Jim Lee, yo lo he dicho, hay creadores que no lo quieren, aunque mucha gente diga, ay, lo admiro mucho, creadores que han trabajado con él tienen un problema con él justamente porque tendía mucho a hacer esta clase de contratos tramposos. Es una de las razones por las que, por ejemplo, cuando Alan Moore se llevó la Liga de Caballeros Extraordinarios a otra editorial, fue el único título que se llevó. No es que no le interesara hacer nada con el resto de ABC, es que el resto de ABC era propiedad de Jim Lee. Lo transó con los contratos y fue otra de las razones por las que Moore también eventualmente dijo, ya, me tienen hasta algo. No nada más son las industrias, sino hasta los mismos creativos. Cuando un autor es capaz de dar una pelea por la espalda, pues ya tenemos ahí un par de ejemplos muy claros, Jim Lee y Robert Kirkman. Pues es de las razones por qué hay tanta gente que realmente dentro de la industria no quiere a Jim Lee, porque decían que también era muy dado, pagaba muy bien, eso sí, me lo han dicho más de uno en su momento. No podías trabajar por una editorial que pagara mejor que Watson, pagaba muy bien, pero era bastante abusivo en cuanto a las condiciones y términos que estipulaban los contratos. Por eso no podemos tener cosas lindas, Beto. Esa es una de las razones, sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos de Arturo López, que dice, Batman, Superman y los superhéroes en general serán algún día de dominio público. De ser así, ¿qué efecto tendría esto en Marvel y DC? Probablemente ninguno. Sí. Primera parte de la respuesta, sí. Probablemente ninguno porque van a mantener vivo el trademark y mientras sea así van a seguir usándolo. Entonces, es un poco... y mientras siga funcionando el negocio, no van a pasar al dominio público como lo han hecho otros personajes como Drácula, por ejemplo. No de la Sí, misma forma. Aquí nada más para aclarar un poquito lo que estás diciendo que se refiere con el trademark. Habría que recordar de entrada que la idea de que las cosas pasan a dominio público tiene que ver con la publicación original de la obra. Entonces, por ejemplo, cuando se cumpla la fecha de que Superman entra al dominio público, lo que entraría al dominio público sería todo lo que viste de Superman en el Action Comics número 1 de 1938. Es decir, tú podrías hacer tus propias historias de Superman, pero no podrías ponerle Superman al título, porque es una marca registrada, lo mismo va para Action Comics. Tu Superman no podría volar, tendría que dar enormes saltos capaz de librar un edificio, y no podrías involucrar nada del mundo de Superman que fue creado después. Entonces no podías tener Kryptonita, no podías tener a Jimmy Olsen, no podías tener Daily Planet, etc. Hasta que pasen los años necesarios para que eso ocurra, que son como 2-3 años más. Mucho de eso se introdujo en el radio. Entonces ya ahí eso también pasaría al dominio público. Pero vamos a lo mismo. Puede ser una historia de Superman, pero no lo puedes poner en una historia que en el título diga Superman, porque Superman es una marca registrada. Entonces en ese sentido no van a cambiar muchas cosas, salvo que probablemente vas a ver algunos autores que decidan hacer cosas con el personaje sin tener que pedirle permiso a nadie, pero sabiendo que no es algo que puedan explotar de una forma comercial y muy amplia. Entonces yo creo que pueden darse casos de que aparezcan historias curiosas, entretenidas o incluso muy buenas, pero en términos económicos no va a afectar en nada a DC o a Marvel cuando esto vaya sucediendo por ese tema de las marcas registradas, porque por ejemplo los logotipos, también todos los logotipos, el escudo de Superman, el de Batman, siguen siendo marcas registradas, entonces son cosas que aun cuando podrías hacer historias originales con los personajes sin tener que pedir permiso, no podrías utilizar todas sus características. Entonces, eso va a limitar a mucha gente, pero también se va a prestar a que vas de repente cosas creativas, ¿no? Está como, creo que el ejemplo más claro lo tenemos ahorita. ¿Qué tanto le ha afectado a Disney el que Winnie Pooh sea dominio público? Creo que nada. Casi nada. Por ahí ya aparecieron algunos cómics bastante curiosos y se viene una película de horror, esta de Blood and Honey, que se ve bastante bien el tráiler, muy, muy entretenido. Son Winnie Pooh y Puerquito, prácticamente haciendo una película de slashers en un campamento persiguiendo adolescentes en lo que alguna vez fue el bosque de los 1000 acres. Entonces, pues vas a tener esa clase de cosas, pero van a ser proyectos más curiosos o de bajo alcance. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Después de eso tenemos... No sé qué tenemos porque ya me he perdido. Ah, sí, acá está. JJ 2049. Hasta donde sea, Alfred como tal no ha revivido. ¿Les gustaría que regrese pronto o prefieren que pasen varios años a que vuelva? Preferiría que no hubiese muerto. En estos momentos, como creo que ya se estableció un status quo, preferiría que se mantenga. Tanto tiempo como valga la pena que sea así. Pero creo que es un personaje que es súper útil dentro de la forma en que se cuentan las historias de Batman. Entonces, creo que prefiero a Batman con Alfred. Esta es la clase de preguntas que me hacen sentirme tentado a citar una línea de lo que el viento se llevó. Ok. Frankly, I don't give a damn. Que en términos se nos aplica mucho de lo que tiene que ver con la continuidad. Quite de los frankly, cómics. my dear, I don't give a damn. Oh, pero no quise verme confianzudo en aplicar el my dear. Entonces, ok, no lo estoy citando, lo estoy parafraseando, ¿ok? Sí. Porque además, no sé, pero JJ no me inspira ninguna remembranza de Scarlett. Entonces, no Okay. aplica en el mismo contexto. Era nada más por ponerle saborcito que se le ofrece. No, yo lo menciono muchas veces. A mí realmente lo de la continuidad me importa un cacahuate. Si alguien tiene una buena historia que contar de Batman que necesite Alfred, debería poder hacerlo sin preocuparse de si está vivo o muerto de acuerdo con la continuidad. Es algo que yo soy de idea de que provoca más problemas y trabas que cualquier otra cosa. Cada historia debería funcionar bajo sus propias fortalezas o debilidades. Entonces, en ese sentido, si lo van a regresar, que lo regresen cuando quieran, pero que sea una historia que amerite su presencia. Ok. Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar algunas de las lamentables noticias de esta semana? Ok, ¿y por dónde partimos? Bueno, no hay un comienzo bueno, Beto, así que partamos por la noticia, la primera de la semana, que fue la muerte de Carlos Pacheco, que falleció el día martes, me parece que fue de la semana pasada. No estoy completamente seguro. Sí, que fue. Nos llovió en la semana, ¿no? Porque grabamos nosotros el día martes y lo que El pasó fue que el miércoles. No, lunes. se supo el jueves, pero falleció. Sí, se supo el jueves. Sí, en el caso de Pacheco se supo el jueves y había fallecido al parecer el día anterior, ¿no? Y en el caso de Kevin O'Neill, que fue algo que se dio a conocer el lunes, él había fallecido y 4 o 5 días antes, falleció el día 3, si no mal recuerdo. En Sí. el caso de Carlos Pacheco, falleció el día 9, a unos días de su cumpleaños, ¿no? Estamos grabando esto el lunes 14, hoy habría sido su cumpleaños 61 justamente, y pues sí, Claro, pues el por ahí 9 un fue el día poquito de... miércoles de la semana pasada. Así es. Fue el día que falleció y por ahí, por la diferencia horaria que tenemos con Europa, pues fue hasta el día siguiente que realmente corrieron la mayoría de las notas. Pero pues triste noticia, ¿no? Este artista español que pues irrumpió en la escena estadounidense en los años 90, ya mencionamos hace un rato, y que nosotros primero lo vimos en algunos títulos de DC Comics, pero probablemente el momento en el que creo que yo me di cuenta de la clase de talento que era, y al menos en el género de superhéroes, fue con eso la maxi serie de Avengers Forever con Kurt Busiek. Creo que fue el momento en el que dije, ok, creo que este sí es artista que vale la pena seguirle la pista, a ver qué otras cosas hace. Y que dentro de todo no era un artista particularmente rápido, ¿no? Porque era muy cuidadoso con los detalles, entonces él mismo buscaba no comprometerse en muchos proyectos de largo plazo. Entonces, pues el volumen de trabajo que dejó no es tan vasto para alguien que estuvo, no sé, 25 años activo en el mainstream estadounidense, pero creo que sí deja una gran cantidad de cómics que valen mucho la pena. Sí, sí, yo, como dije, vi muchas ilustraciones de él en muchos lados, pero el primer cómic que empecé a seguir de él, que lamentablemente no es muy bueno, pero tampoco es malo, fueron sus Fantastic Four, que sufrieron un poco de la ansiedad de los directivos de Marvel, que le pusieron inmediatamente a Jeff Loeb como guionista, porque bueno, Carlos Pacheco hablaba inglés y se daba a entender muy bien en inglés, pero no es nativo de inglés, entonces no les gustó mucho, según recuerdo yo, los diálogos de la serie. Pero era una serie muy bonita que debe haber sido probablemente el proyecto de más alto perfil que encabezó Carlos Pacheco como creativo. Porque bueno, no recuerdo otro cómic en estos momentos, por lo menos no recuerdo otro cómic que él haya escrito. Y en ese momento le dieron el control completo de la serie
insignia de Marvel, que claro, en ese momento no estaba pasando por una buena época, pero fue poner a un artista estrella en uno de tus personajes principales, de tus series principales, y ver cómo andaba la cosa. Sí, en el caso de Marvel, pues sí hizo las cosas. Yo mencioné esta serie que de hecho fue proyecto personal. Literalmente estaban en ese momento en el que la editorial, tratando de tenerlo contento, le dijo: ¿Qué quieres hacer para tu próximo proyecto? Y él dijo: quiero hacer algo de los Avengers con Kurt Busiek. Y fue de donde nació aquella maxi-serie, pero pues sí fue de repente toparse con un artista que tenía un estilo dinámico, con buena atención al detalle y buena anatomía, y que, insisto, pues terminó por dibujar muy buena parte de los héroes principales de Marvel. Yo al menos lo recuerdo en Capitán América, en los Fantastic Four, en los Avengers, en los X-Men. Hizo por ahí una miniserie de los Inhumans, que fue como escritor, por cierto. ¿Qué más? En Excalibur también hizo bastante. No recuerdo qué más haya hecho por ahí. Que según recuerdo, él llegó como reclutado por Marvel UK, ¿no? Entonces empezó haciendo por ahí historias cortas y números de relleno. Pero no estuvo recuerdo. brevemente en Marvel UK y después se destacó rápidamente en los títulos de los X-Men. Y yo diría que eso que estás hablando de a ver qué quieres hacer para que no te vayas, fue el momento en el que estaba el segundo éxodo de artistas, cuando se empezaron a ir, a ver, ¿cómo se llama el que ahora está en juegos de video? ¿Madureira? Claro, Madureira, Humberto Ramos, etcétera, de fines de los 90. Y Carlos Pacheco era claramente uno de ellos, de los que se podía ir. Bueno, se fue brevemente con Arrowsmith. Que eventualmente cayó de rebote de nueva cuenta en DC, pero sí. Pues sí. Yo mencioné hace un rato que lo primero que acababa de ver esto suyo era en Flash. Después de eso fueron cosas en los títulos de Mutantes. Probablemente lo primero que vi en Marvel debe haber sido la miniserie de los Starjammers, que no consideran 3 o 4 números, que ha sido 1 o 2 años después de aquello de Flash. Y con Kurt Busiek volvió a trabajar varias veces. O sea, una de sus... Creo que tal vez haya sido su proyecto de más alto perfil en DC, si no me falla la memoria. Fue cuando asumió en Action Comics con Kurt Busiek, cuando relanzaron la serie. Que fue un periodo lamentablemente breve, no fue muy exitoso. Que Kurt Busiek empezó en Action, en Aquaman, y no recuerdo quién estaba haciendo Superman. Según yo, Busiek estaba en Superman, no en Action. Entonces probablemente fue en Superman. Y debe haber estado como un año o algo así. No fue tanto. Sí, con un par de números ahí de relleno. Recuerdo que apareció. Creo que en esa fue la época en la que apareció un poquito después el número de Crypto, que dibujaba creo que Rick Leonardi o Leonard Kirk. Uno de ellos. No recuerdo quién sería, pero sí, más o menos esa época. Sí. Así que... No, lamentable. Y sobre todo las circunstancias en las que ocurre. O sea, hay toda una polémica ahí al respecto que creo que no vale mucho la pena referirse a ella, pero lo que ya habíamos sabido hace poco tiempo es que estaba diagnosticado de ELA, que es el mismo padecimiento que tenía Stephen Hawkins. Y bueno, en el caso de Carlos Pacheco, desgraciada y afortunadamente no llegó a ese estado de salud, pero fue sorprendente lo rápido que lo perdimos. Sí, que nada más para aclarar que ELA es esclerosis lateral amiotrópica. Es el nombre de esta enfermedad que produce la parálisis. Bueno, es que dejan de funcionar varios sistemas del organismo y en casos muy avanzados empieza a provocar que se atrofien y muchos de los sistemas, sobre todo motores en el cuerpo. Que sí, en general todas las variantes de la esclerosis tienden a tener efectos devastadores en la salud de una persona. Entonces, como mencionas, sí era algo que ya se sabía. Y pues aparte se da un momento en el que él mismo había empezado a retomar proyectos, ¿no? A raíz de que terminaron los contratos de Busiek con DC, se llevó todas sus propiedades de vuelta a Image y tenían ahí un montón de planes con cosas que querían hacer juntos, que de entrada pues se hicieron una nueva miniserie de Arrowsmith, además de que republicaron la original en un tomo ya como una novela gráfica en forma. Y pues lamentablemente pues en un momento en el que él parecía bastante emocionado por volver a tener actividades creativas, pues se dio esta recaída
que culminó con su muerte la semana pasada. Sí, lamentable. Y bueno, un pésame para su familia. Realmente un hombre todavía bastante joven, de apenas 60 años. Entonces, bueno, una desgracia por donde se lo vea. Sí, la verdad es que sí. Y pasamos de una mala a otra igualmente mala, que es la muerte de Kevin Conroy, que esta sí que no, por lo menos a mí me tomó de sorpresa. No lo había visto en alguna fotografía, lo encontré que se veía un poquito delgado, avejentado, pero no tenía idea, no sospeché ni vi ningún comentario de que estuviese enfermo, y nos enteramos también de su fallecimiento. Sí, al día siguiente, este fue el 10 de noviembre, y de repente aquí fue más por las publicaciones que siguen a Hollywood, que es un poquito más de lo que él abarca, porque pues a pesar de que la mayor parte de su labor como actor se dio en trabajos de doblaje, pues también tenía algunos papeles en donde apareció a cuadro, aparte de lo que ya conocemos de la voz, ¿no? Pero pues yo creo que para un par de generaciones, sobre todo de lectores de cómics, va a ser para siempre la versión definitiva de Batman, ¿no? Que es algo que lo hemos comentado varias veces cuando se habla de las mejores versiones de Batman en el cine, que siempre hemos dicho que la mejor película de Batman en el cine es Mask of the Phantasm. Entonces, pues por default el mejor Batman del cine pues es Kevin Conroy. Y la verdad es que pues es algo que es un sentimiento generalizado, ¿no? Por ahí después de que se dio a conocer la noticia, pero nos apareció por ahí tributos de mucha gente que lo conoció, o que trabajó con él, o que tenía anécdotas por contar, y pues todo lo que dicen pues te lleva a pensar que aparte era una persona que era de un carácter cálido y demás. Por ahí yo hace unos días me encontré creo que el viernes andaba circulando un video, un fragmento de un documental sobre actores de doblaje que se llama I Know That Voice, en caso de que lo quieran buscar. Si lo buscan así, probablemente en YouTube encontrarán algunos clips de este documental, y en una parte donde lo entrevistan está hablando de que después del ataque a las Torres Gemelas, él durante varias noches sirvió como cocinero en una de las cocinas de emergencia. Estaban los rescatistas haciendo obras, de estar escarbando los escombros a ver si rescataban gente o por lo menos recuperando cadáveres, y había voluntarios que en estos lugares pues se reunían a preparar comida para la gente que estaba trabajando, y él estaba en estas cocinas trabajando justamente como cocinero. Y en ese fragmento, que es el que anduvo circulando en Twitter hace algunos días, menciona que la persona con la que él estaba le dijo: bueno, pues yo normalmente soy un arquitecto, ¿tú a qué te dedicas? Yo volteé a verlo como diciendo, no me va a tomar en serio, y le dije: bueno, pues mayormente hago trabajo de voz. Y me dijo: lo sabía que me sonaba el nombre, eres ese Conroy, tú eres Batman. Sí, dice, se empezó a reír, salió hacia el cuarto donde estaban todos comiendo. Dijo: oigan, no me lo van a creer, ¿saben quién les está preparando su cena? Es Batman. Y nada más se oye por ahí que grita: ¡patrañas! Y otra voz más lejos: ¡haz que te lo pruebe! Y volteó a verme con cara de: ¿y bien? ¿Se los vas a probar o no? Entonces yo estoy ahí en la cocina detrás de este lugar que es enorme, y dije: ok, aquí vamos. Respiré hondo y repetí con la voz de Batman: yo soy la noche, soy la venganza, soy Batman. Perdón, y en eso nada más se oye el grito desde el otro lado, que dice: holy fuck, ¡sí es Batman! Beto, tenemos la etiqueta de apto para todo público. No Con importa, cuidado. somos un podcast en español, Esteban. Por eso me fui así de largo. Que si buscan el video, no se preocupen, es apto para niños porque está tapado. Tiene un pau al más puro estilo de la serie sesentera, tapándole la boca para que tampoco le pueda leer los labios. Pero es evidente lo que dice. Y dice, en ese momento se relajó el ambiente. Dice, todo el mundo estaba así muy, muy serio, era un ambiente deprimente esas noches, pues escarbando escombros, buscando cadáveres y demás. Todo el mundo se había apagado, y después todo el mundo estaba riendo y contando bromas y demás. Entonces el arquitecto se regresa y dice: ¿qué se siente ser Santa Claus? Dice: porque eso es justo lo que acabas de hacer. Sí. Yo tuve la posibilidad de verlo, de escucharlo poco, porque bueno, la mayor parte de mi experiencia viendo la serie de Batman fue con el doblaje al español, que es bastante bueno en mi opinión, por lo menos. Y a Kevin Conroy lo vi principalmente, lo escuché principalmente en Justice League,
y en algunas de las películas animadas, pero cuando estaba viendo la serie de Batman tenía, no sé, 10, 12 años y la veía en español. Hasta ahora la puedo ver en inglés, ahora que está en HBO Max, pero no es lo mismo que criarse con esa voz, pero sí, de todas formas es, bueno, una noticia muy triste también. Sí, en ese sentido, a mí lo que pasó fue que en cuanto la serie se estrenó en Estados Unidos, un amigo se dedicó a estarlos descargando y más o menos cada mes distribuía copias de un disco para que todo el mundo pudiera ir siguiendo la serie antes de que quedara en español. Entonces yo sí lo conocí Esa es la en época en la inglés. que descargar una serie te demoraba una noche completa, un día completo. La ventaja de tener amigos con familia rica, este amigo, ¿tú sabes quién es? Era Joy, Ok. pero uno de sus primos, su familia vivía en uno de los barrios más acomodados de la ciudad. En aquel entonces no había banda ancha como tal, pero sus papás vivían en el Pedregal, entonces yo imagino que tienen una buena conexión de internet, entonces T1. de entrada tenían televisión con antena parabólica. O sea, Ok. olvídate de sistemas de cable y demás, ellos tenían antena parabólica. Entonces asumo que su conexión era bastante buena. Entonces, cada vez que iba a visita con su primo era cuando se dedicaba a bajar series y películas. Y después andaban por ahí rondando entre todo el grupo de amigos que nos reunimos en una tienda de cómics, ahí circulando copias de esto. O en ocasiones nos reunimos en casa de alguien a ver juntos la serie. Entonces, yo sí conocía a Batman con esa voz. Ya cuando se estrenó en español, a mí la verdad es que la versión en español nunca me supo a lo mismo porque pues yo ya había oído a Kevin Conroy y a Mark Hamill haciendo eso y pues no, perdón, pero nada de lo que hagan va a sonar similar. Entonces yo ahí sí me disculparán. De por sí no soy muy fan del doblaje en términos generales, pero en este caso en particular por partida doble porque yo los conocí con las voces en inglés, entonces nunca le pude hallar el paralelo. Y como ya mencionaba también, es muy común que pueden encontrar videos de él en conferencias, en las convenciones, en donde todo el mundo le pide que haga la voz, porque recordarás que eran las quejas con el Batman de Christian Bale, ¿no? Que decían que su voz les parecía decepcionante. Entonces hay por ahí un video donde lo encuentras recitando parte de los parlamentos de Christian Bale, pero con la voz que él usaba. Y sí, la diferencia es notoria. También, si les interesa, aparte, insisto, se ve que era un sujeto bastante divertido, muy alivianado, que en general hacía cosas buenas cada vez que podía. Hay por ahí un video, había que recordar que Tim Daly, que era la voz de Superman en estas series del Team Verso, tenía un programa a través de YouTube en el que salía con su hijo haciendo cualquier cantidad de cosas sin sentido. Tenían el club de los Superman, donde aparecían todos los actores que habían sido Superman en la pantalla de una u otra forma, alguna vez como invitados. Y hay un episodio muy divertido donde aparece Kevin Conroy y están los dos como metidos en su papel. Entonces, como estás escuchando una pelea entre Batman y Superman, pero estás viendo pelear a Kevin Conroy y Tim Daly. Es un video bastante divertido, en el que de repente sueltan frases sin sentido. Están los dos de repente citando películas, pero con las voces que ellos le dan a los personajes en las series animadas. Entonces es muy divertido. Y por ahí apareció también un Michael Uslan, este productor de Batman desde la película del 89, que estaba involucrado como productor ejecutivo en casi cualquier proyecto que tuviera con Batman. Creo que todavía hasta las de Christopher Nolan está involucrado con el personaje. Sí. Por ahí agregó una anécdota. De hecho, creo que apareció hasta en The Batman, Beto. Sí, de esa no estoy seguro, por eso yo, por lo menos hasta las de Nolan, Michael Uslan sí apareció entre los productores ejecutivos, pero pues es alguien que por la misma razón llevó una relación de mucho tiempo con Kevin Conroy, y él puso en sus redes sociales una anécdota que dice que originalmente habían quedado de que nunca lo iban a contar en público, pero él sentía que era pertinente, y fue que en algún programa apareció un niño con cáncer y hablando de que Batman era su personaje favorito y demás, y esto fue en un lugar en el que estuvo como invitado Uslan, y al parecer Conroy lo llamó para decirle, oye, hay una forma de contactar al film de este niño, no quiero que sea publicidad ni nada, pero sí me gustaría hablar con él y con sus padres. Y entonces Uslan, con la gente del programa, donde habían visto el testimonio de este niño que estaba batallando en aquel entonces contra el cáncer, le consiguió la información a Kevin Conroy, y lo que hizo fue que hizo una llamada telefónica, lo pusieron en el altavoz para hablar con el niño y decirle que quería que supiera que Batman estaba de su lado, que lo apoyaba y que esperaba que saliera adelante. Entonces, pues son esos pequeños gestos que de repente dicen mucho de la gente, y insisto, si te das una vuelta por redes sociales, te vas a encontrar
cualquier cantidad de anécdotas por el estilo de que tenía momentos de atención para muchos de los fans, con otros profesionales y demás. Hay muchos autores de cómic que dicen que tuvieron la oportunidad de convivir con él en el Green Room de muchos eventos y no encuentras a una sola persona que tenga algo malo que decir de Kevin Conroy. Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos algunas cosas antes de seguir respondiendo preguntas? Nada más para cerrar con esto de Conroy, también si lo quieren buscar por ahí, el viernes por la noche, el Empire State Building encendió la batiseñal a manera de tributo. Ok. Así es de que para que vean que sí, para todo mundo era Batman. Así es de que, pues sí, descanse en paz y pues pasemos a temas más alegres. ¿Qué quieres comentar, Esteban? Beto, vi Wakanda Forever y tengo opiniones encontradas. De hecho, tengo una dificultad, que es que tú no has visto la película todavía, entonces tengo que tener cuidado con lo que digo para no echártela a perder. He visto comentarios muy disímiles en internet, estuve leyendo, por ejemplo, Kurt Busiek hizo un comentario muy favorable de la película y he visto otra gente que no. En mi caso no es del todo negativo, pero sí es poco entusiasta. Diría que la película tiene, en mi opinión, algunos problemas de estructura, pero y diría que las secuencias finales de pelea son bastante malas. Así, tal como lo fueron en la película Black Panther, la pelea de Killmonger con Black Panther es bien mala, rompe bastante el estilo del resto de la película. Pero la película es tan buena que uno omite comentar o detenerse demasiado en eso. Aquí hay también una secuencia de pelea hacia el final, en el último tercio de la película, que en mi opinión es bastante mala. Los efectos especiales no son la gran cosa y yo creo que lo que más sufre es tanto la planificación de la secuencia como en la ¿cómo se llama? En las coreografías de las peleas, que son poco creativas, diría yo. A ver, más allá de eso, creo que tiene actuaciones bastante buenas. Tiene una actuación particularmente excepcional, que es Angela Bassett. Y no sé, creo que la película lamentablemente tenía muchas exigencias sobre la mesa que no eran por razones creativas, que vienen de la muerte de Chadwick Boseman y que obligaban a establecer cambios y tomar decisiones que fuesen en beneficio del desarrollo y en continuidad del desarrollo de la historia, pero que obviamente no era lo que se pensaba hacer cuando se decidió quién iba a ser el protagonista de la primera película. Entonces es una situación que había que salvar de alguna forma. Yo creo que se hizo un buen trabajo en general con eso, pero es un elemento que condiciona el desarrollo de la película. Les puedo adelantar una cosa, si es que no han ido a verla todavía, no se queden hasta el final a ver la escena post-créditos porque no hay. Hay solamente una escena de mitad de créditos cuando terminan las animaciones que salen los nombres de los actores principales. Hay una escena de mitad de créditos que es bastante larga y no hay escena de postcréditos, así que no se queden hasta el final si es que no quieren hacerlo. Si quieren leer los títulos y quiénes son los autores de las canciones, lo pueden hacer obviamente, pero no va a haber otra escena al final. La música fue un tema que a mi gusto no estuvo a la altura de la primera película, porque creo que es junto con el de Into the Spider-Verse, la banda sonora de Black Panther es la mejor banda sonora de películas de Marvel que se ha hecho hasta ahora. Lo que hizo Kendrick Lamar para esa película es extraordinario. Y no es que la música de esta película sea mala, pero en comparación no llega a la altura. A pesar de que la hizo el autor de la música de Mandalorian. ¿Cómo se llama este sueco? Ludwig Göransson. Él. Creo que no es suficiente, no es tan buena como o como a mí me habría gustado, ¿no? Fue un elemento que me faltó. Creo que hay varios paralelismos con la primera película. Hay personajes que se introducen acá o que se desarrollan un poco más acá que no me terminaron de gustar, por lo menos en este desarrollo inicial. No es que no me terminaron de gustar, creo que fue
insuficientes. Fueron introducciones, por ejemplo, no es que no me guste el personaje de Riri Williams, pero creo que no aporta demasiado a esta película. Se siente, a mi gusto, un poco forzada su inclusión en esta película. No es que no me guste el personaje, pero creo que tal vez habría sido mejor en su propia película, pero por otro lado no sé cuánta gente tal vez tenga, no sé, el interés por ir a ver una película de Ironheart inmediatamente, así que tal vez era necesario usar el estilo de introducción que usaron con Black Widow, que convertir a un personaje dentro de una película de mayor perfil. Pero bueno, ya se hizo y no es que se sienta que distrae de la película, está bien integrado dentro del desarrollo de la trama, pero aún así a mí no me terminó de gustar dentro de esta historia. Creo que esta historia es bien intimista, a pesar de ser una película de superhéroes, tiene mucho que ver con superar una tragedia. Entonces ese elemento es no es que sea incompatible con otras cosas, porque la vida no es como que vaya tomando pausas para lanzarte problemas, pero cuando uno desarrolla historias puede elegir lo que pone dentro de la historia. Entonces en ese sentido creo que hay muchos elementos en esta película y eso también afecta el desarrollo. O sea, se transforma en una película que, si bien no se siente larga, es larga, dura 2 horas y media. Así que en términos generales creo que es una película menor que la primera parte, que reincide en varios de los temas, yo creo que de buena manera, y plantea discusiones incómodas para la sociedad en general, para Estados Unidos en particular, y que pueden generar simpatías en la audiencia latinoamericana, que si no le han lavado completamente el cerebro, debiera sentir bastante empatía con varios de los temas que se tratan en las películas de Black Panther. Así que la recomiendo con un par de asteriscos, y estoy esperando ahí que Beto la vea y la podamos comentar más libremente. Sí, si todo sale de acuerdo al plan, eso será mañana. Entonces sería para el episodio siguiente. Que de lo de Angela Bassett no me sorprende. Yo soy de la idea desde que salió la primera de Black Panther, yo pensé que, así en retrospectiva, lo primero que me vino a la mente fue pensar en el enorme error que cometió en su momento Bryan Singer. ¿Te imaginas lo que hubiera sido tener a Angela Bassett como Storm en lugar de la inútil de Halle Berry? Sí. Sí, no, Es un poco más grande, de tener, no sé, como unos 5 o 6 años más que Halle Berry, pero es mejor actriz. Tiene como 10 a 12 años más, pero sí. No creo que tanto, deben ser unos 6, 7 años, no creo que más de eso. Tiene 66, Beto, y Halle Berry tiene 50 y algo. Ok, X-Men 1 es que del 2000. Sí. A ver, películas de por aquella época, sale en Contacto y se ve más joven de lo que Supernova. era. O sea, ya en Supernova, que es que del 99, 2000 también. Sí. Sale en The Score, que debe ser de 2000 o 2001. Entonces sí tenía el físico como para hacer una película de superhéroes sin ningún problema. Todavía lo tiene. Debe haber andado rondando los 40 años en aquel entonces, pero yo creo que pudo haber sido una gran... Tiene 64, así que el 99 tenía 41. Y Halle Berry tiene 56, así que él tenía 33 el 99. El 99 es X-Men 1, ¿no? 2000, según yo. Ok, bueno, 32 entonces. Pero son menos de 10 años de diferencia, te lo dije. 8 años, se acuerdo que lo dije. 8, sí. No, espérate, 34 tenía. Así que sí, no, yo creo que a los 41 estaba... todavía está súper bien Angela Bassett, así que nada que decir al respecto. Sí, y desde siempre ha sido una gran actriz. Creo que no tenía mucha posibilidad de hacer buenos papeles que le permitieran lucir, pero sí. Y yo sí tengo muchas ganas de verla. También he oído cosas encontradas, pero en general lo que he visto a la mayoría de la gente le ha gustado, al parecer por las razones correctas. Entonces yo sí voy con buenas expectativas de lo que voy a ver. Sé que es larga, creo que dura más de 2 horas y media, ¿no? Así es de que pues sí será también ir preparado para eso, pero a ver, ya veremos. Sí. Ok, Beto, no sé si quieres comentar algo o seguimos respondiendo preguntas. Y como si quieres vamos a darle a más preguntas y hago un comentario más breve más adelante. Ok, seguimos con Ricardo Pérez entonces.
Hace poco compré el recopilado de Superman de Mark Millar, historias de finales de los 90 y me gustó. ¿Lo han leído? Sí. ¿Y qué opinión les merece? Es bueno. Es probablemente la gran excepción de Mark Millar. ¿Qué sería? El Superman de Mark Millar, el Superman Adventures. El Adventure sí, el Adventure sí es bueno. Yo dije, Sí. ¿qué de Superman aparte de Red Son? No, el Adventure sí, que incluso yo más de una vez he comentado el número de las 22 historias cortas, ¿no? Que son historias de una página. Sí. Pero sí es de esos casos, por eso decimos, o al menos yo digo que Millar es como el reloj descompuesto, 2 veces al día da la hora correcta, entonces en 20 años de carrera, pues sí, un par de veces le ha dado al clavo. Y dices, uno de esos casos, sí hay algo y que él debió haber hecho en su momento fue retirarse y irse cuando tenía un buen porcentaje de bateo, porque cada vez que saca algo nuevo, pues nada más lo siguen diluyendo. Ok. Lecturas recomendadas de Peter Milligan. Me gustó mucho su objetivo humano, Human Target. Ya. Y su historia de Batman de Noche Oscura, Ciudad Oscura con el Acertijo. Es una de mis favoritas. Objetivo Mira, humano, si te sí. gusta eso de Peter Milligan, yo creo que puedes leer casi cualquier cosa de Peter Milligan. Yo creo que habría que recomendarle... ¿cómo se llama esta? Sí. De los mutantes Beto, la que hizo con Michael Allred. X-Force o X-Static. Ecstatic. Y que ahora volvió. Como Excellent, que Sí. es esa parte un título descriptivo. Yo creo que podrías buscar de las antiguas Shady Changing Man. Sí, Shade es bastante bueno. Yo hasta mira más atrás, hay muchas cosas de lo que hizo en la 2000 AD que me gustan mucho. Me gusta mucho lo que hizo con Rogue Trooper y algunos otros seriales dentro de la 2000 AD. Creo que fue de ahí de donde dio el salto a Estados Unidos. Y aparte de estos de los que menciona, está por ejemplo desde Vértigo o el Protovértigo. También tuvo por ahí varias historias destacadas. Hace poco se reimprimió por ahí aparte que hay cuestiones de Shade que ya mencionabas tú. Por ahí hay también tomos recientes que recogen mucho su trabajo. Hay una miniserie no tan conocida que me gusta mucho que se llama Screamer, con K. Sí. Bueno, esa apareció originalmente en Inglaterra, después la publicó DC, ¿no? Creo que fue al revés. Creo que fue original ¿Sí? en Vértigo y después se reimprimió en Inglaterra. Que No no me acuerdo recuerdo quién quién es el dibujaba dibujante. Screamer, Beto. Es un dibujante inglés, pero no me acuerdo quién es. Okay. No es tan conocido. Esa también salió de la 2000 AD, pero no recuerdo quién es. Yo recuerdo que esa la publicó 5, pero no recuerdo haberla leído. Brett Ewins. Ya fue Brett Ewins y Steve Dillon, dice aquí. Sí. Y originalmente fue publicada por DC Comics en 1989 y reimpresa en el 2002 ya en un tomo recopilatorio. Pero sí, esa es de esos casos que empezó en Estados Unidos, después se imprimió en Inglaterra y después hubo un tomo recopilatorio. O sea que originalmente apareció en DC, no Vértigo, porque todavía no existía Vértigo en el 89. Tú mencionabas lo de Shade, también ha hecho varias historias de Batman, ¿no? Por ahí fue el escritor de la serie regular durante un muy breve periodo, yo creo que medio año, algo así de haber estado en Batman y en Detective, creo que no. Algunas veces estuvo, pero nada más siendo números sueltos, ha hecho, no sé, quizás 5 o 6 números de la serie, pero es también el autor de Dark Knight, Dark City, que es una historia que hemos mencionado varias veces cuando hablamos de buenas historias de Sí, de aquí Batman. la mencionó también Ricardo. Noche Oscura, Ciudad Oscura. Sí, esa es muy buena. ¿Qué más? En Batman Confidential hizo un arco con... tampoco me acuerdo quién era el dibujante, pero ese ha sido como 3 o 4 números. Fue... con este que te gusta a ti, Beto, que es filipino, el de Wetworks. ¿Con Will Portacio? Sí, casi seguro que fue con Will Portacio. Will Portacio dibuja los primeros números del Confidential, pero eso no de Milligan, ¿no? ¿Sí? No, yo de Milligan el que te digo es ya bastante más avanzada la serie, por ahí no sé, de los números 20 y muchos, 30 y pocos, y con un dibujante bastante menos conocido. Creo que también era inglés el dibujante, pero es que no recuerdo quién es. Andy Clark. Ese. Sí, Andy Clark es bastante bueno, aunque no he visto estos números de Batman Confidential. Sí, yo Andy Clark recuerdo que lo conocí en Rebels, con puntos yo también. intermedios. Sí. Él dibuja esa historia de Banco Confidential, que es también bastante buena. También que fue fuertemente influenciado por Frank Whiteley y Moebius. Que si vas a tomar influencias, creo que podrías tener muchas elecciones peores que esas, ¿no? Sí.
No, bastante bueno Andy Clark. Sí, también en el Yale Classified hizo algo con Carlos de Anda, pero sí no me acuerdo Pero qué tan largo era. la carrera de Peter Milligan son por lo menos 40 años, hay muchísimas cosas ahí. Yo Sí, creo que ya mencionamos un par de cosas importantes. sí, digo que a mí me gusta mucho, mucho de lo que hizo para la 2000 AD. Otra que también no mencionamos y vale mucho la pena, Enigma, que hay una colección nueva, reciente, que salió en Dark Horse como parte de los Berger Books. Ese tomo vale mucho la pena. Era originalmente una serie de 8 números, que había colecciones de Vértigo, pero la colección reciente de Dark Horse, aparte es un tomo muy, muy bonito. Ese también vale muchísimo la pena. Enigma, que es con arte de Duncan Fegredo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes, caballeros, también tienen una pila o un montón de cómics que ya compraron y no han leído? Si es así, ¿cuáles historias son las que tienen pendientes? No, esa es una lista demasiado larga. Yo cómics que tenga y no haya leído. Por ahí hay algunas cosas de las que no tengo las historias completas. Cuando me acaba de casar cosas publicadas antes de que hubiera tiendas de cómics en México. Entonces sí tengo por ahí, pero son realmente pocos. Y muchas veces ya en lugar de cazar los números averiguo qué me falta y lo checo en digital. Pero no, yo mi pila de lecturas pendientes es de libros. La de cómics va más o menos. La de libros sí no. Ni me hagan empezar porque ahí sí. Me da pena ver la cantidad de cosas que tengo compradas y no leídas. Ok. Siguiente pregunta. Pregunta para el caballero Pedrero. ¿Podría comentar un poco del personaje Caupolicán? Es Caupolicán con U. Es que Caupolicán no es un personaje, es una figura histórica. Fue un líder mapuche de la resistencia mapuche a la conquista española. Y como todos los líderes mapuche murió joven y de manera horrible. Hay, por supuesto, mucho de leyenda y no sé si comentar la muerte de Caupolicán. Son muy crueles los... A ver. Bueno, no voy a hacer una analogía a la actualidad, pero uno de los principios de la guerra es introducir un miedo horrible en tu contrincante de manera de que lo piense muchas veces antes de atacarte. Así que cada vez que los mapuches se alzaban y trataban de derrotar a los españoles, y varias veces lo consiguieron, cuando perdían, la gente que era capturada, los mapuches que eran capturados eran sometidos a tortura y muertes muy crueles. O incluso, por ejemplo, a veces los capturaban y les cortaban una pierna, le cortaban las manos y los soltaban y los mandaban así. Entonces los dejaban... no sé, se hicieron muchas cosas muy horribles con los mapuches en esa época que estaban defendiendo su tierra. Y Caupolicán fue uno de los caciques caudillos de la época, es contemporáneo de Lautaro. Lautaro me parece que era un poquito más joven, pero Caupolicán debe haber muerto, no sé, antes de los 30 años, no sé, algo por el estilo. En términos relativos, porque tampoco es como que se sepa exactamente en qué año nació. El tema de los conteos de los años es un invento de los españoles en relación a los mapuches, así que eso te puedo comentar. Su muerte es bien horrible y creo que no vale la pena discutirla aquí, pero es uno de los 3 personajes mapuche históricos famosos que más recuerda la gente de las clases de historia en Chile, que son Lautaro, Caupolicán y Galvarino. A Galvarino, por ejemplo, le cortaron las manos y Galvarino siguió peleando. Galvarino se amarraba o le amarraban cuchillos en los muñones de los brazos y con eso iba a combatir. Caupolicán es famoso porque se habla mucho de que era muy fuerte. La forma en la que lo eligieron como líder guerrero fue que él tenía que levantar un tronco que nadie más pudo levantar. Un poco como la espada en la piedra, pero en este caso era un tronco de un árbol. Y él lo pudo levantar y cargar y eso lo transformó en el líder de una parte de los mapuches. Así que eso es lo que te puedo decir. Y si estás preguntando, no sé, por algún cómic de Caupolicán, bueno, ahí sí que no los he leído todavía, pero por ahí tengo algunos. Y queda la última pregunta para el señor Calvo. ¿Visitó alguna vez la tienda de cómics SA? Sí, de hecho fue mi primera tienda de cómics en la Ciudad de México. A la fecha mantengo una relación de amistad con los ex dueños que en algún momento dejaron de ser socios, pero por ahí todavía, tanto con Carlos Tron como con Gustavo Martínez, llevo una buena relación. Fue mi primera tienda de cómics. No quiero pensar cuánto de mi dinero se quedaron ese par de infelices. Pero los quiero.
Ok. Se acabaron las preguntas de Ricardo, Beto. ¿Qué más tenemos por ahí? Ok. Nos quedan unas preguntas de Twitter, Beto. Qué bueno, porque en Discord ya no hay nada. Joaquín García López. A ver, vamos a ir de la primera a la última. ¿Conocen el mundo de Reinos Olvidados, en donde se sitúan las campañas de Calabozos y Dragones? ¿Dónde puedo conseguir las novelas antiguas en español? ¿Y han leído el mundo de los cómics? No tengo idea de esto, Beto. No sé si tú lo puedes orientar algo. Me imagino que es los Forgotten Realms a lo que se refiere. Sí. He leído varias de las novelas, pero no tengo idea dónde se consiguen. En español había un par de librerías en México que se abastecían bastante de ellos. Una de ellas, no sé si todavía existe, estaba justamente ahora que hacía Comics S.A. Abajo de eso estaba una librería en donde estaba el cine Pesime. Estaba la librería y al lado, en la planta alta, estaba la tienda de cómics. En esa librería era muy fácil conseguirlos, pero eran ediciones españolas, que es como usualmente se consigue el material de fantasía y ciencia ficción en México, pero después le perdí el rastro cuando se empezó a volver más fácil pedir libros en idioma original. Casi todo lo que tengo de los Forgotten Realms o de todo lo de la Dragonlance y Calabozos y Dragones y demás, casi todo ya lo tengo en inglés, entonces no tengo idea dónde se pueda leer nada de eso. Y lo del mundo de los cómics no sé a qué se refiere. Supongo que se refiere a los cómics de que adaptan historias de Forgotten Realms. Yo recuerdo que en los 80 DC tuvo una licencia, brevemente tuvo una licencia de Dragonlance, Forgotten Realms y Dungeons and Dragons. Creo que en la misma época en la que salió la serie, que creo que era de Hanna-Barbera, si no me falla la memoria. Pero no he leído nada de eso. Sé que por lo menos Dragonlance y Forgotten Realms lo publicó 5, pero no recuerdo que haya llegado a Chile. Lo veía en la publicidad de los cómics de esa época. Pero estamos hablando de cómics del 87, 88, que a Chile llegaron a mis manos 92, 93. Así que no creo que sea barato conseguirlo. Es probable que alguien los tenga por ahí, pero no creo que no creo que los suelte fácilmente. Sí, y yo diría que a lo mejor hay forma de conseguir en versiones digitales tanto las novelas como los cómics, pero honestamente no sé qué tan fácil sea, porque las reimpresiones de esto, insisto, como la mayoría venían de España, a veces están fuera de catálogo y cambian de manos y se empieza a volver complicado. Así es de que no tengo idea en dónde se pueda conseguir. Yo recuerdo haberle echado unos ojos a unas ediciones escaneadas de... No recuerdo si era Forgotten Realms o no. Pero eran de esa época y eran de los cómics que publicó DC. Y eran bien malos. Eran... o sea, visualmente, porque no los leí. Eran tal vez los primeros trabajos de varios dibujantes, por ejemplo, de Rax Morales, que creo que firmaba con otro nombre en esa época. Que era bastante común que usaran estas series de bajo perfil para probar dibujantes emergentes. En algunos casos tenían suerte, en otros no tanto, o les faltaba mucha experiencia todavía a los dibujantes para tener un trabajo profesional. Entonces, no sé si es algo que realmente valga la pena perseguir, más allá de que tengas un interés especial por ello, por tu afición, pero no soy aficionado. De hecho, nunca he jugado juegos de rol. Yo tampoco. Estoy tratando de hacer memoria de lo que decías de la serie de televisión. No creo que sea de Warner, porque uno No, de los dije Hanna-Barbera. perdón, aún así, Hanna-Barbera es de Warner. Recuerda que fue una de sus muchas adquisiciones, pero no creo, porque según yo, él en aquel entonces no se conoció como showrunner, pero según yo la serie la desarrolló Mark Evanier, y Evanier trabajaba para Marvel Productions. Entonces no creo que sea de Hanna-Barbera la serie. La verdad no estoy seguro de dónde sea. La animación la hacía un estudio japonés. Eso sí me acuerdo que era incluso un estudio de los grandes. Pero el que desarrolló la serie en principio era Mark Evanier. Entonces sí, probablemente incluso Marvel Productions tenía por ahí algún interés en el desarrollo de la serie, pero no recuerdo de quién era, pero no era de Hanna-Barbera, eso sí seguro. Ok. Sí. Aquí dice una coproducción de Marvel Productions y TSR con Toei. Y apareció entre 1983 y 1985. Así que no, la serie de cómics fue posterior. Sí, en los cómics sí no recuerdo que nos haya sacado. Pero sí, yo me acordaba por la presentación de Evanier. Y Evanier trabajaba en Marvel. Sí. Yo recuerdo que fue que por lo menos una etapa la tuvo DC. Sí, Pero sí, bueno, eso es una memoria
antigua y tal vez nebulosa. Ok. Nos mandó otra pregunta que dice que es para Tierra Prima, pero aprovecho de aclararle igualmente porque por si acaso nos dice, no, en el fondo nos pregunta si en qué momento de nuestra vida pudimos darnos cuenta que nos podíamos dedicar a esto de hacer podcast, Beto, y ganarnos la vida en esto. Todavía no, ¿de qué demonio está hablando? Todavía no llega ese momento, Joaquín. Honestamente, ya perdí las esperanzas. Sí. Ojalá llegue algún día, pero lo dudo. Ya llevamos, ¿cuánto? 12, 13 años haciendo esto. 11, y todavía tenemos que rogar que nos aporten $50 para mantener vivo Tierra Prima, así que no, creo que no va a llegar eso. Sí, o sea, estamos suplicándoles a ver si logramos llegar a tener ingresos de $50 por esto y se les hace caro. Entonces, sí, no creo que siga siendo sustentable la idea de pensar que algún día podamos vivir. Sí, la otra pregunta es sobre Harry Potter, así que creo que eso sí queda para Tierra Prima, Beto. Ok. Y creo que eso serían todas las preguntas que tenemos para esta semana. En Discord no cayó nada más. No. Así es de que si acabamos con las de YouTube, pues eso fue todo, no más preguntas. Ok. ¿Qué quieres comentar esta semana, Beto? Pues yo me quería poner un poquito al corriente con algo que comentamos cuando empezó y en lo que también teníamos un desacuerdo, que es la serie de Star Wars Andor. Tú comentaste que la encontrabas muy lenta, que no te gustaba el formato, y yo conforme van avanzando los episodios más me convenzo de que es la mejor serie de televisión de Star Wars, tal vez lo mejor que se ha hecho de Star Wars desde Rogue One, curiosamente. Oye, Beto, pero quiero sí defenderme en un punto. Yo no dije que la serie fuera mala. Yo lo que cuestiono y cuestioné y voy a seguir cuestionando es que hayan dividido los primeros 3 episodios en 3 episodios, porque creo que no tiene sentido. Creo que eso era una película o un episodio largo, como le quieras decir. No tiene sentido en el formato de haberlo dividido en 3 episodios. Ese era el meollo de mi cuestionamiento, que tenía que ver con formato más que con historia. Ok. Como sea, te estuviste quejando. Sí, pero es que eso lo hago siempre, Beto. Nadie va a entender. Esteban se estaba quejando, sí, pero ese es otro episodio de Comic Verso. El caso es que con cada nuevo episodio más me convenzo de que son las dos cosas en televisión. Por ahí veía una conversación entre dos críticos de cine que también de repente comentan de televisión. Y dice uno de ellos, si hace unos meses ahí me hubiera dicho que la mejor serie de televisión este año iba a ser una producción de Star Wars en Disney Plus, me hubiera reído en su cara. Maldita sea. Y sí, la verdad es que bien está la serie. Esta estructura, yo comenté que al parecer era lo que estaban planeando, y sí parece que está así, está hecha en mini arcos de 3 episodios. Cada 3 episodios te cuentan un arco, pero sí hay una historia que se va sosteniendo a lo largo de todos. Y pues restan ahorita 2 episodios de esta primera temporada, que supone que serán 12, llevamos 10, y el 10º episodio, creo que es probablemente el mejor episodio de lo que va en la serie. Yo creo que para como se ha ido dando, esto pinta para cerrar muy bien esta primera temporada. Pero este 10º episodio aparte tiene 2 escenas de esas memorables y que van a producir citas a más no poder. Porque además de que está muy bien escrita, que han hecho un gran trabajo al alejarse de la saga principal, al mismo tiempo que le informan, porque aquí ves algún un poquito de detalles del detrás de cómo parece la rebelión. Poco a poco le han ido dando un poquito más de espacio, por ejemplo, el personaje de Mon Mothma, que creo que Mon Mothma es uno de los personajes. Y esta que si nada más sale ahí en el fondo, se supone que es la jefa y nunca hace nada. Y ya han hecho un poco con ella en Rogue One, y aquí le han dado un poquito más de exposición al personaje, le han redondeado un poquito más lo que representa, lo que significa. Entonces, realmente, si quieres entender en qué momento nace la rebelión y por qué se justifica que hay este movimiento de rebelarse contra el imperio, esta serie lo está explicando de una forma extraordinaria, con un gran trabajo de personajes y apuntalando, aparte de las actuaciones, aparte de que Diego Luna está haciendo un muy buen trabajo en el papel central, y lo rodearon de un par de actores veteranos. A lo largo de toda la serie ha aparecido en pequeños momentos Stellan Skarsgård, que es uno de los mejores actores trabajando actualmente, y había tenido sus momentos, pero brillantes, ¿no? Era así como que le pusimos al veterano nomás para que esté ahí como teniendo un soporte adicional a la serie. Y en este último episodio tiene un monólogo
que es de las cosas más poderosas que vas a encontrar en cualquier cosa que tenga que ver con Star Wars, y que aparte no es ni siquiera el más memorable del episodio, porque en estos últimos episodios apareció un personaje nuevo interpretado por Andy Serkis, que es también ya quien regresa al universo de Star Wars en un papel distinto al que había interpretado antes, porque había que recordar que él era quien estaba detrás de la construcción de CGI del líder supremo Snoke, y en este caso es un supervisor, una especie de capataz en una prisión de trabajos forzados del Imperio, que es Kiro Loy, y la forma en la que han ido llevando al personaje de la mano a lo largo de este mini arco de esta prisión, creo que fue sobresaliente, y el monólogo que él tiene, esa escena, también es una de las cosas más poderosas que se han hecho con personajes de Star Wars. Es algo que la verdad yo desde que empezó me gustaba bastante, pero con cada nuevo episodio creo que la serie cobra todavía más fuerza. Y insisto, creo que esto va a cerrar bastante bien. Aparte de que me tomé por ahí con una entrevista con Tony Gilroy, que es el showrunner y escritor principal de la serie. Y pues algo en lo que se ha hecho mucho énfasis es el hecho de que él llegó a Star Wars sin ser fan. Él nunca fue fan de la trilogía original. Entonces él sí llegó como, a ver, explícame cómo funciona este mundo. Pues miren, sí, me gusta para hacer cosas ahí, pero no me pidan que lo llene de fanservice, porque no me importa, no es algo que me interese, no lo voy a hacer. Y decía que él se concentró en, ¿qué es lo que sabemos de la rebelión? ¿De dónde surgió? ¿Por qué se rebeló contra el imperio? ¿Qué era lo que hacía el imperio que provocó que se diera esta rebelión? Y de ahí fue donde empezó a trabajar con lo que iba a hacer, ya con los antes que tenía. Ahora creo que él también es el guionista que se encargó de corregir el guion original de Rogue One para llevarlo a la versión que terminamos viendo. Y en base a eso fue que él construyó la historia para esta serie de televisión, en donde expande sobre muchas de aquellas ideas. Y decía que lograron un balance muy curioso, dice, porque yo nunca fui fan de la saga, muchos de los que traje conmigo tampoco, algunos sí. Dice, pero toda la gente que trabaja detrás de cámaras, los encargados del diseño de escenografías, de vestuarios, de props, etcétera, sí son fans de esto. Entonces es muy curioso porque estamos haciendo cosas nuevas en las que estamos tratando de contar una historia dentro de este mundo que ofrece tantas posibilidades tan ricas. Y tenemos un montón de ñoños que están haciendo props y metiendo una cantidad de easter eggs estúpidos que yo no entiendo, pero que cuando me explican, me dicen, ¡ay, vi que pusieron esto! ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Es una de las películas? ¿De veras? Yo no sabía. Mira, qué padre. Entonces, creo que eso es algo que ha ayudado, que visualmente la serie encaja perfectamente dentro de todo lo que conocemos de Star Wars, y a nivel historia te ofrece cosas nuevas al explorar otros rincones de la narrativa. Entonces, si no la están viendo, no la han empezado, pues están a buen tiempo. Estamos cuando escuchen ustedes esto, pues ya estará por ahí disponible el episodio 11 y estaremos a una semana de tener el desenlace de esta primera temporada. Pero yo creo que es de esas cosas que la verdad es que, incluso si son fans de Star Wars y se han desencantado con alguna de las últimas cosas, o sienten como que ya perdieron todo el interés porque no se puede hacer nada nuevo con esto, denle una oportunidad a Andor. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una serie muy, muy buena, y la verdad es que yo creo que cuando empiecen los premios a lo mejor del entretenimiento de este año, no se sorprendan si ven por ahí varias nominaciones para una serie de Star Wars, algo que quizás ninguno de nosotros hubiera anticipado. Ok. Suena bien, Beto. Yo los comentarios que he escuchado de gente que generalmente de repente los veo en Twitter y digo, sí, vale la pena. Tal vez te haga caso. Han sido alentadores, así que tengo curiosidad por terminar de verla, pero me falta, Beto, me faltó tiempo este fin de semana, estuve poco en la casa. Ya, la verdad es que sí vale la pena. Insisto, cada semana, cada episodio te ayuda a crecer un poquito. Y si sabíamos que el imperio era los malos, ahora ya lo puedes empezar a entender de buena forma. Creo que ese es el gran mérito de lo que se ha hecho Tony Gilroy con esta serie, es mostrarte por qué el imperio es malo. No es malo nada más porque tú digas que es el malvado imperio galáctico. Aquí te explica por qué, y con ejemplos, y en ese sentido me parece que ha hecho un gran trabajo, sobre todo porque lo hace a partir de personajes. No está pensando en contarte arcos enormes, sino que te lo muestra a nivel de calle. Entiendes qué es lo que piensa la gente en cada uno de los planetas que están bajo el control del imperio acerca de las condiciones en las que viven. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es tal vez el mayor aporte que está haciendo, y lo está haciendo de gran manera. Ok, Beto. Y como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, tengo que comentar The Six Sidekicks of
Trigger Keaton, Beto. No sé si la terminaste de leer. No lo he terminado. Ok, vamos a tratar de hacerlo sin todos los spoilers, pero debo decir que si están aburridos, pasando por un mal momento, sienten que la vida tal vez se ve un poco oscura, están agobiados por el trabajo, algún problema en sus relaciones personales, no sé, cualquiera que sea la nube que tengan sobre sus cabezas, lean este cómic, lean The Six Sidekicks of Trigger Keaton, porque eh, siendo fiel a la experiencia, Kyle Stark siempre me saca carcajadas y en este caso no es la excepción. Es una serie realmente muy muy buena que eh, tiene aquí a un tipo que es un genio de la... No sé de la sátira hasta cierto punto. Una sátira que no es malintencionada. No sé dudo en decirle sátira porque tiene estos más elementos de es más un elogio o tratar de utilizarlo para construir algo más que una sátira propiamente tal. Nunca llega a ser realmente una crítica, pero sí usa el sarcasmo y elementos de sátira para provocar gracia. Y bueno, Six Sidekicks of Trigger Keaton es... Diría que es Trigger Keaton, que es el personaje con el que parte esta historia, que en realidad es un personaje que muere y es el que desencadena la historia. Es algo así como una mezcla entre Chuck Norris, Bruce Lee y Steven Seagal. Probablemente con más elementos del carácter de Steven Seagal, con los peores elementos del carácter de Bruce Lee. Que es un patán, es un cretino, es un tipo que es un experto en artes marciales, tipo muy peligroso que efectivamente sabe pelear a diferencia de Steven Seagal, es más parecido en ese sentido a Bruce Lee, pero tiene un carácter muy, muy irascible y prepotente, y cree simplemente en el poder, o sea, en que debe ganar el más fuerte. Entonces él, como es el más fuerte, él puede hacer lo que quiera. Y bueno, hay un ejecutivo loco de una compañía, de un estudio cinematográfico que le ofrece un contrato de 25 años con la compañía. Pero este tipo es inmanejable, es un tiro al aire. Entonces van sacando series, las series son exitosas, pero a mitad de la serie, avanzado un par de años en la serie, siempre ocurre algún escándalo provocado por Trigger Keaton que desencadena la cancelación de la serie. Y claro, él genera dinero, genera interés, pero también va generando víctimas. Es un tipo que, para darle realismo a sus escenas de acción, golpea intencionalmente a los dobles de acción. Entonces, bueno, es su trabajo, tienen que aguantarse. Y obviamente que ellos tienen un gran resentimiento hacia él. Maltrata mucho a toda la gente, es misógino, es abusivo, entonces trata muy mal a las mujeres y es mujeriego también. Y el nombre se lo da el hecho de que en cada una de estas series él es el protagonista, pero tiene de compañero algún joven arte marcialista, algún prospecto. Y conforme pasa el tiempo, a cada uno de ellos los va marcando para mal, les va básicamente arruinando la vida, porque los transforma en personas llenas de complejos, de dudas sobre sí mismos. Es como un maestro zen inverso, en vez de darle seguridad, lo llena de dudas y de ansiedad respecto a cómo resolver los problemas con las personas. Y Trigger Keaton es un tipo que, por ejemplo, va a un cabaret o a un bar de strippers y tiene prohibida la entrada, pero le da lo mismo, golpea a todo el mundo porque quiere entrar. Trata mal a las bailarinas, les roba el dinero. Y solamente cuando la situación se sale de control, el tipo de repente retrocede o se va, pero jamás le hace el quita una pelea porque, bueno, sabe que la mayor parte del tiempo va a ganar. Es un bocón que además es un arma letal. Entonces, la historia, como dije, parte con la muerte de Trigger Keaton. Y el último de sus sidekicks, que es un actor emergente de origen asiático, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, se ve... O sea, descubre el cadáver de Trigger Keaton y él sospecha inmediatamente que fue asesinado, a pesar de que
lo encuentran colgado como que hubiese cometido suicidio. Entonces él empieza a buscar al resto de los sidekicks. Va al... ¿cómo se llama? No es el funeral, sino que cuando uno está al velatorio de Trigger Keaton, y ahí se encuentra con el resto de los sidekicks y los va convenciendo de a uno, y después se van convenciendo entre ellos de investigar la muerte de Trigger Keaton. Y tienen muchas cosas que resolver porque, como dije, los dejó traumados de por vida y necesitan exorcizar el recuerdo de este tipo que en momentos vulnerables de sus vidas los maltrató. Por ejemplo, el primero, que es uno de origen latino, fue su primer sidekick, y él lo maltrataba mucho porque cada vez que cometía algún error en las escenas, y era un niño de, no sé, 11 años, después Trigger Keaton lo trataba de que era cobarde, de que no sabía pelear, etcétera. Y él terminó denunciando ese maltrato de Trigger Keaton, lo cual originó que eventualmente, cuando creciera, no pudiese conseguir trabajo como actor. Está, bueno, como dije, el asiático. Hay otro que es el segundo sidekick de la misma serie, que es con el que es Terry Komodo, que es el personaje más cómico, que es un tipo que se toma muy en serio. Es el único que venera e idolatra a Trigger Keaton. Todos los demás lo recuerdan con algo de rabia, pero él todavía lo venera. Entonces asumió toda una personalidad tratando de imitar a Trigger Keaton. Es un poco idiota, arrebatado, impulsivo, y va generando problemas siempre porque su tendencia es imitar a Trigger Keaton, y por lo tanto siempre ofrece violencia antes de calmarse un poco y buscar otras soluciones más tranquilas. El tercer sidekick, o el cuarto en realidad, es Buster, que es una serie que es algo así como el auto fantástico. ¿Cómo se llama en inglés, Beto? Knight Rider. Sí, Knight Rider, justamente. Y él era la voz del computador, porque se suponía que habían salvado el cerebro de un niño y lo habían puesto en un auto que es algo así como un Camaro de último modelo, pero es un auto, un prototipo. Y él era la voz de este vehículo y también lo maltrataba mucho. En fin, todos tienen razones para odiarlos, todos tienen razones para haberlo matado. Pero a la vez tienen esa deuda que resolver con Trigger Keaton. Y bueno, la historia se va enredando porque es más una comedia de equivocaciones con tintes de sátira que una novela policial o detectivesca. Me faltaron dos sidekicks. Uno es un ex jugador de fútbol americano, que es el único sidekick adulto al momento de trabajar con Trigger Keaton, que él perdió a su esposa, que le fue infiel con Trigger Keaton en la mitad de las grabaciones de una serie que estaba haciendo muy exitosa, que era Frankenstein y Frankenstein, donde Víctor Frankenstein y el monstruo de Frankenstein eran detectives privados. Y el otro era una serie que se llama algo así como Space 3000, que es una chica que era campeona de un montón de artes marciales, y la contratan también como la sidekick de Trigger Keaton, y es algo así como un extraterrestre, un data que es súper experta en artes marciales, pero en la vida real. Y a pesar de ser la más chica y la más joven, termina siendo la más capaz en artes marciales, y un poco actúa de guardaespaldas del resto. Así que a medida que van avanzando en la investigación, se van enredando las cosas y van, por ejemplo, cometen una falta grave contra los dobles de acción, y el sindicato de dobles de acción les declara la guerra. Entonces uno de ellos pregunta, ¿pero qué es una guerra contra los dobles de acción? Y dicen, bueno, es como una guerra donde la gente se mata, pero es contra dobles de acción. Así que todo el sindicato va a tratar de matarnos, así que tenemos que andar con mucho cuidado para que no nos vayan a encontrar solos. Bueno, y eso origina muchas de las escenas de acción, las distintas peleas contra el sindicato de héroes de actores de escenas de acción. Y en fin, no les quiero contar mucho de cómo se desarrolla la trama ni de los elementos de las series, pero dan ganas de que cada una de las series que se hicieron fueran un cómic
porque son ideas tan idiotas que son muy brillantes, son parodias de series que existieron, por ejemplo Knight Rider, Star Trek, Walker Texas Ranger, pero con su giro, su vuelta de tuerca que los hace muy, muy cómicos. Así que la cantidad de conceptos y chistes que tienen acá, sobre todo si son conocedores de varias, no ni siquiera profundos, pero superficiales de varios de estos conceptos de esta serie, es muy, muy, muy entretenido, muy chistoso. Como suele ser el caso, hay muchos juegos de palabras por ahí que tienen que leerla en inglés, que son realmente brillantes, lo que más me hace reír acá. Hay uno que me voy a atrever a divulgar, que es el que más me hizo gracia, cuando se juntan con Brannigan, que es el exjugador de fútbol americano. Es algo así como James Woods, es un tipo que siempre elige mal sus papeles, entonces termina participando en puras películas de pésima calidad. Tal vez sea más como DMX o Common, bueno, DMX, que hace películas peores. Entonces le dicen, bueno, ¿y qué estás grabando? Y él dice, no, me convencieron de hacer una película que es una versión de acción de To Kill a Mockingbird, que es para matar a un ruiseñor. No recuerdo si tenía otro nombre en español, Beto, o sea, la de Gregory Peck. Creo que en algún momento tuvo otro nombre, pero ya actualmente la encuentras así en casi todas partes. Ok. Que bueno, es una historia famosa, una película de los 50, si mal no recuerdo. Muy, muy citada muchas veces, entonces dice, no, es una reimaginación de To Kill a Mockingbird, pero en clave de acción. Ay, ¿cómo se llama? Tequila Mockingbird. Ah, eso me hizo reír y todavía me hace reír, pero me hizo reír mucho rato. Tequila Mockingbird. En fin, si eso no los hace reír, bueno, probablemente conté mal el chiste, pero créanme, lean este cómic, es muy, muy bueno. Que en general es una descripción que aplica a casi todos los cómics de Cal Starks. En Que este caso con además, Chris Schweizer. No es solo Kyle Starks, Kyle Starks es el escritor, Chris Schweizer es el artista y también colorista y letrista o rotulista del cómic. ok, pero me refiero a que los cómics de Cal Starks tienen esta característica de generalmente hacer referencias o alusiones a series y películas de televisión, sobre todo si son de acción, y en Sí, particular de los 80 y principios de los 90. Entonces, ese saborcito a nostalgia es algo bastante común. Y ha dicho muchas veces que la única razón por la que no produce más cómics es porque no es tan rápido dibujando y no siempre puede convencer a alguien más de que dibuje sustancia. Entonces, es algo que tiende a ser bastante divertido y no me sorprendería que tenga por ahí historias guardadas de todas estas cosas a las que hace alusión aquí. No sé si de tanto como para series individuales, pero no me extrañaría que algún día te salga con hacer alguna colección así de estilo antológico, ponerte historias con cada uno de esos conceptos. sí. Bueno, ya hemos comentado acá Assassination hace ya un par de años atrás, que también es buenísima. Ay, ¿cómo se llama esta otra? Bueno, Tú comentaste Karate Prom, ¿no, Beto? Sí que fue una que puso de forma gratuita para un Free Comic Book Day a través de Gumroad. Karate Prom. Es que el nombre ya es genial. Para quien no entienda lo de prom, es el baile de graduación karate. Sí. Sí, pero imagínense un baile de graduación mezclado con Karate Kid o algo así. Mira, la premisa básica es que una chica que es muy buena karateca y corta con su novio, que es un campeón de karate, y empieza a ir con el chico nuevo de la escuela, lo que provoca que el exnovio se reúna con todos sus amigos, que todos son karatecas, para tratar de irrumpir en el baile de graduación y evitar que su exnovia se la pase bien con el chico nuevo. Es como mezclar Karate Kid con, Asalto al con Scott Pilgrim. precinto. No, no, no. Es, con es, es, es Scott Pilgrim mezclado con Karate Kid Ok, en el baile de sí. graduación. Esa es la idea. Es un cómic corto, pero es divertidísimo. Ay, no me puedo acordar cómo se llama este que es como una parodia de las películas estas de acción ochentera. Es como una mezcla de Snake Plissken con Cobra y Comando. Es Kill Castle. Eso. Y no sé, yo tengo ahí en mi top de chistes de Cal Starks. Bueno, este es del Tequila Mockingbird, que lo encuentro brillante. El You brought a Joe to a meat fight.
Y el nombre de uno de los asesinos de Assassination, que era Fact Tarkington, que es insuperable. Que ese personaje debiera tener su propio cómic. Puede ser. Ok, bueno. Si en algún momento están de malas, lean cómics de Kyle Starks. Sí, es un buen remedio ¿Es un buen remedio para el mal humor o para el aburrimiento? Sí. Para casi todas las afecciones, casi. Sex Castle se llama. También lean Sex Castle. Lean todo. Vayan de a poco. Ok, Beto, eso es todo lo que tengo para comentar esta semana. Espero que que me comenten si después de que lean Six Sidekicks of Trigger Keaton, me comenten de vuelta si les gustó. Ok, Beto, no sé si quieres agregar algo más o ya nos comenzamos a despedir. yo creo que ya es hora de comenzar a despedirnos. Ya nos deprimimos, hablamos de noticias tristes, ya nos reímos, hablamos de cine, de televisión. ¿Qué más se puede hacer, Esteban? Ya, basta, suficiente. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Discord es bit.ly/discordcv. Discordcv todo con mayúscula. Y por supuesto nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso, la publicación anticipada de Tierra Prima y exclusiva por alrededor de 2 semanas, y la publicación exclusiva de cada nuevo especial mensual de Comicverso, que se publican por ahí en el último día, la última hora y el último minuto de cada mes. Generalmente, a veces nos atrasamos un poco. A veces. Con eso nos estamos despidiendo. Recuerden también, ya les hemos dado las direcciones muchas veces. Beto tiene su blog, La Hoguera de las Necedades, Comicase, y también aparece el podcast de Comicase y en el podcast de nuestro amigo Héctor McCoy, llamado De la Ciencia a la Ficción, que es más ficción que ciencia, pero aún así el nombre permanece. Y que si quieren escuchar a Héctor y no lo han escuchado antes, también lo pueden hacer en nuestro episodio 18 de Tierra Prima, que publicamos hace algunos días apenas, para la generalidad del público, donde nos estuvo acompañando un buen rato. Estuvimos hablando puras sandeces debido a que no recibimos muchas preguntas, aunque ahora sí tenemos hartas preguntas para este nuevo episodio de Tierra Prima que viene en algunos días más. Jerry Seinfeld estaría orgulloso de nosotros por ese episodio. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.